Prepárate para recibir tu milagro. Hermanos, pueda que a lo mejor aquí hay más de uno que está necesitando un milagro, por decirlo así. Pueda, hermanos, que a lo mejor está alguien aquí que está orando encarecidamente por un milagro. A lo mejor entre nosotros hay alguien que se ha comprometido con Dios, ha hecho votos de consagración quizás a Dios a cambio de un milagro y está ahí esperando ese milagro. Y le pregunto esta mañana, ¿y usted está preparado para recibir ese milagro? Le pregunto, ¿usted está preparada para recibir ese milagro? Porque muchas veces quizás no sabemos lo que pedimos y no estamos preparados para recibirlo. Quiero ponerle un ejemplo burdo, digamos, secular. En Singapur había una persona que jugaba en los casinos, gastaba dinero todos los días y siempre le iba mal, pero siempre iba, porque él tenía la creencia o tenía la fe, vamos a decir, de que un día se podía sacar algo. Y mire, ese día llegó. El hombre, como de costumbre, iba todos los días al casino. Ese día fue y la sorpresa, se gana $4 millones. Amén. Y wow, ¿sabe qué pasó? La emoción fue tan fuerte que murió de un paro cardíaco en el mismo lugar. Había perseguido tanto, y no es inventado, puede buscarlo. Había perseguido tanto anhelar aquello, pero no estaba preparado para recibirlo. Entonces yo le pregunto esta mañana, usted que anhela tanto milagro, usted que pide tanto milagro, usted que se desespera por un milagro, ¿está preparado para recibirlo? Porque muchas veces Dios dice, si yo te doy lo que tú me pides, hasta ahí llegas. Si yo te concedo lo que tú estás pidiendo y por lo que tú te resientes conmigo, yo estoy seguro que no llegas al siguiente día. Algunas veces, hermanos, hay milagros a nuestros ojos. Y sucede lo que la mayoría de veces pasa. No creo que sea así. Algo ha de haber hecho. Yo esta mañana quiero que meditemos en eso. Vamos a dejar a un lado, hermanos, los rudimentos de haber recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, de haber creído en Él, de habernos bautizado. Vamos a dejar a un lado todas esas cuestiones que son fundamentales en nuestra vida. Así como dice Hebreos 6:1 al 3. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya todo eso ya lo conocemos. Ya todo eso nosotros ya lo sabemos. Pero el problema es que habemos muchos cristianos dentro de las congregaciones que tenemos años de ser cristianos, años de estar esperando y nunca recibimos. Y seguimos ahí. Y algunas veces, hermanos, ya no tenemos ni siquiera fe. Ya ni siquiera creemos en que Dios puede obrar milagros en nuestras vidas. Por eso quiero en esta mañana que veamos unos cuantos pasos, hermanos, para estar preparados para recibir un milagro. Y uno de los primeros, ya dijimos que vamos a dejar eso de que usted tiene que ser hijo de Dios, que ya tiene que ser bautizado, que tiene que tener su vida en orden. Vamos a dejar todo eso, no vamos a adoctrinar sobre eso. Vamos a hablar, lo primero que nosotros necesitamos para decir que estamos preparados para recibir un milagro, creer. Porque, repito, muchos de los cristianos ya no creemos. No en que Dios exista. Nuestra duda no es en que si Dios existe o no existe. Nuestra duda no es en que si hay Jesús o no hay Jesús, en que si resucitó o no resucitó, en que si hay Espíritu Santo o no hay Espíritu Santo. No es esa nuestra duda. La duda que tenemos muchos cristianos es que si Dios de verdad puede obrar un milagro en tu vida. Esa es una de las cosas en que muchas veces la iglesia, hermano, ha dejado de creer. Le puse de ejemplo la persona que jugaba en los casinos. ¿Sabe por qué iba todos los días? Porque creía que un día le iba a atinar. Amén. Él iba a gastar dinero, pero iba con la esperanza de que a lo mejor hoy era su día. Y ya vimos que fue su día, pero no le sirvió de nada.
¿Ya? Entonces, nosotros muchas veces venimos a la iglesia creyendo que podíamos recibir, pero pasó tanto el tiempo que dejamos de creer que podíamos recibir. Es necesario volver a creer que Dios puede obrar un milagro en tu vida. Es necesario volver a creer. Es necesario sacudirnos quizás la tradición, el asistir a la iglesia por tradición, el asistir a la iglesia porque hay que ir, el asistir a la iglesia porque sirvo. Es necesario acercarnos a Dios creyéndole, creyendo que de verdad Dios es un hacedor de maravillas. Leímos Marcos 9:23, lo que Jesús le dijo a aquel hombre: si puedes creer. Y le dijo: es que mira, al que cree, todo le es posible. Amén. Usted diga: yo creo, y si creo, todo puede ser posible. Mire, esto parece como psicología, pero no es psicología. Esto es verdad. Esto no es psicología, esto no es filosofía. Esto no es como que el psicólogo le esté diciendo: no, cree que podés y vas a poder, cree que podés y vas a creer. No, la palabra le dice: al que cree, todo le es posible. Y estas son palabras para nosotros que debemos de tomarlas como algo que no se puede mover de nuestra forma de pensar. Muchos cristianos somos cristianos pero sin Cristo y no creemos en Cristo, hermanos. En segundo lugar, el primero es creer. En segundo lugar, tener la plena seguridad que Dios es un obrador de milagros. ¿Qué sabe usted de Dios? ¿Qué conoce usted de Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Y hemos leído a través de la Biblia que Dios sacó al pueblo de Israel, que Dios partió el mar, que Dios hizo que lloviera comida en el desierto, que Dios hizo tantos milagros. Creemos todo eso. Amén. Pero no creemos muchas veces que Dios te pueda sanar de esa enfermedad que tú tienes. Amén. Si a nosotros nos preguntan: ¿y usted cree que Dios partió el mar rojo, que Dios dio poder para que el mar se separara y se volviese a unir? Sí, lo creo. ¿Y usted cree que Dios le dio agua en el desierto de la peña? Sí, yo creo. ¿Y usted cree que de verdad Dios le hacía llover maná del cielo? Sí, yo creo. Y si cree todo eso, le pregunto: ¿por qué no crees que Dios puede obrar en tu vida? ¿Por qué no crees que Dios puede mostrarse milagrosamente en tu vida de una manera sobrenatural? Si tú crees que el Dios del que narra la Biblia hizo todos esos milagros que están escritos en la palabra, ¿por qué entonces dudas de que Dios puede obrar milagrosamente en cada uno de nosotros? ¿Sabe por qué a nosotros nos afligen y nos aquejan los problemas? ¿Sabe por qué a nosotros como cristianos quizás nos afligen más los problemas que a los inconversos? Porque quizás nosotros de verdad no conocemos quién es Dios. Quizás usted y yo no sabemos verdaderamente quién es ese Dios al que, voy a poner así entre comillas, supuestamente le cantamos. Porque si nosotros de verdad supiéramos que le cantamos, que le alabamos, que exaltamos, que glorificamos a un Dios vivo, ¿sabe qué? Los problemas no nos afligieran y no nos quitaran el hambre ni el sueño. Amén. Si de verdad nosotros supiéramos quién es el Dios de Israel, si de verdad nosotros entendiéramos quién es Jesús de Nazaret, ¿sabe? Nosotros viviéramos felices y confiados ante las amenazas y ante los problemas globales, sociales, comunales y regionales, como sea. Nosotros estuviéramos confiados, porque nuestra fe y nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Amén. Pero de verdad, mirémonos a nosotros mismos. ¿Qué nos aflige? Mirémonos, digamos: ¿cómo es posible? Dígase usted mismo: ¿cómo es posible que yo esté afligido porque el doctor me dijo que tengo una enfermedad incurable? ¿Cómo es posible que usted esté enfermo por eso? ¿Cómo es posible que usted esté triste, porque el médico le dijo que su enfermedad no tiene cura? ¿Cómo es posible? La lepra no tenía cura y nuestro Señor Jesús curó un montón de leprosos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Cómo es posible que usted esté afligido por el diagnóstico que le dio el doctor? O afligida por el diagnóstico que le dio el doctor. El Dios en el que nosotros creemos es el Dios de lo imposible. Prepárate para recibir tu milagro. Lo primero que tenemos que hacer es creer y tener la seguridad
que el Dios al que nosotros de verdad le alabamos, a ese en el que hemos creído, para Él no hay nada que no pueda hacer. Por lo cual, eso que los médicos dicen, no hay forma de que usted se cure, nadie se ha curado, a lo mejor por la mano del hombre, pero por la mano de Dios han habido milagros. Amén. Por la mano de Dios han habido muchos milagros. El tercer paso, hermanos, deje de ser incrédulo. Deje de ser incrédulo. Y usted me va a decir, no, es que yo si fuera incrédulo no estuviera aquí. No, no estamos hablando de esa incredulidad. Usted no niega la existencia de Dios. Ya lo dijimos, usted no niega a Jesús, usted no niega al Espíritu, pero no cree que Dios le puede obrar. Esa incredulidad es la que debemos que dejar. Por eso el Señor le dijo, al que cree, usted necesita creer nuevamente. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire usted cómo la incredulidad se levanta entre usted y Dios para retener el milagro que Dios puede hacer en su vida. Mire cómo la incredulidad se levanta como una barrera infranqueable para que usted no pueda alcanzar ese milagro que usted anhela. Si usted lee el contexto bíblico de este versículo que estamos leyendo, estaban ahí diciendo todos los deseos. Bueno, ¿y este Jesús? ¿Quién es el hijo de María? ¿Quién es el hijo de José? ¿Qué no están con nosotros sus hermanas y sus hermanos? ¿Y de dónde es que este hace tantas cosas? Y luego añade, y no hizo ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Sabe que muchas veces, hermanos, esa incredulidad, no creer, en que Jesús de verdad te puede levantar de donde estás caído, eso te mantiene en el suelo. El no creer de que Dios puede hacer milagros sobrenaturales, eso nos mantiene alejados de Dios. Y yo le digo algo, hay muchos dioses con D minúscula, hay muchos dioses, hay diferentes religiones en el mundo y cada uno de ellos tienen sus ídolos o tienen sus dioses. En la religión tradicional tienen sus ídolos, tienen sus dioses también con D minúscula, a quienes le ruegan y le piden milagros y le hacen promesas y le prenden candelitas y le llevan flores y le llevan un montón de cosas, pero lo siguen haciendo. Y nosotros muchas veces al Dios verdadero, para Él no hay devoción. Y le diré esta mañana, ese Dios del que nosotros hablamos, del que habla la Biblia, es un Dios sobrenatural. ¿Sabe qué entiende lo sobrenatural? Que va a obrar más allá de nuestro entendimiento. Eso es sobrenatural. Que puede hacer cosas que nuestro entendimiento jamás van a poder entender. Y si usted es hijo del Dios sobrenatural, yo le digo esta mañana, prepárese. Prepárese de verdad para ver cosas sobrenaturales. Porque si usted no está preparado para ver cosas sobrenaturales, podría ser esa la razón por la cual usted no ve su milagro. Quizás usted está pidiendo algo sobrenatural, pero sus ojos no están preparados para ver algo sobrenatural. Y cuando ve que el muerto se va a levantar, en vez de dar gloria a Dios, va a salir corriendo y espantado a chocar en la calle en un carro. ¿No cree usted? La Biblia habla de que nuestro Dios, su Dios, mi Dios, Cristo Jesús, en su ministerio resucitó a personas que habían muerto. Pero dice que la gente esperaba y estaba atenta a ver qué era lo que Dios iba a hacer. Y cuando miraban sus milagros, lo que hacían era dar la gloria a Dios. No asustarse, no decir, ¿y cómo es posible? Por eso nosotros debemos de estar preparados para ver milagros, para ver cosas sobrenaturales. Hermano, no todos estamos preparados para ver un milagro y reconocerlo como un milagro de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo nuestro Señor?
le sanó de tal manera que el ciego y mudo, fíjese bien, el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. Fíjese, usted está preparado para ver eso. Yo no sé, yo le pregunto, si entre nosotros hubiera una persona con tales condiciones, ¿usted creyera que Dios le puede sanar? ¿Usted creyera de que de verdad aquella persona que entró por esa puerta sin poder ver y mudo, usted cree que pudiese salir hablando de este lugar? Porque, ¿saben? Nosotros necesitamos creer en eso. Nosotros necesitamos creer que la persona que viene enferma se puede ir sana de este lugar. Amén. Eso nosotros necesitamos creerlo, pero creerlo con una fe inquebrantable, de tal modo que Dios pueda obrar esos milagros en medio de nuestra congregación. Usted viene atribulado, usted debe de venir con la fe y con la creencia inquebrantable de que Dios puede obrar en su vida. Que si entró enfermo por esas puertas, que si entró quebrantado con un tremendo dolor, usted debe de creer que Dios le puede sanar. Porque ese es el Dios al que le servimos. Yo siempre le he dicho, hermano, yo siento celos que la clínica que tenemos allá enfrente muchas veces esté más llena que este lugar. Amén. Yo no sé si usted lo siente, pero ¿cómo es posible que la gente madrugue para agarrar un número en la clínica y aquí haya oportunidad de sanidad y de salvación y se lleguen las 8 de la mañana al culto de oración y las sillas estén vacías? Explíqueme usted, ¿a dónde está nuestro error? Explíqueme usted, ¿cuál es la lógica cristiana que tenemos en ese caso? Que aquellos andan buscando medicina en aquel lugar quizás porque no conocen a Dios. Pero nosotros que conocemos al Dios de los milagros, al Dios del imposible, ¿por qué no corremos de la misma manera que corren los inconversos? Ellos para allá y nosotros para este lugar. ¿O será que no necesitamos de Dios? ¿O será que no queremos nada de Dios? ¿O será que ya nos acostumbramos a vivir con los males que tenemos? Dios nos ha llamado a ser herederos de bendición. Yo le quiero decir esta mañana, prepárese para recibir su milagro. Saque usted de su cabeza la incredulidad. Si ya se acostumbró, si ya se acostumbró a vivir, no, de todas maneras el Señor no me va a sanar. Ay, ni modo, hay que se haga su voluntad. Yo le digo esta mañana, mejor prepárese a recibir su milagro. Empiece a creer en que Dios puede hacer algo maravilloso en su vida. Empiece a creer que Dios puede obrar más allá de lo que usted espera. Mire Mateo, si terminamos Mateo 12, el 22 al 24. Y fue traído un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba, dice, atónita y decía, ¿será este el Hijo de Dios? ¿Sabe qué es estar atónito? ¿Sabe qué es estar atónito? Nuestro pastor le explicó la vez pasada. ¿Verdad, pastor? ¿Qué significaba estar atónito? Con la boca abierta, tratando de entender qué había pasado. Aquellos que conocemos, aquellos que sabemos que el Dios al que le servimos es un Dios sobrenatural y hace cosas sobrenaturales, ¿sabe qué debemos de hacer cuando vemos esos milagros? Darle la honra y la gloria a Dios. No quedarnos por ahí, y será verdad, mira, ahí de verdad venía enfermo y vos lo conociste. ¿Hace cuánto lo conocías que era enfermo? No, reconozcamos cuando hay un milagro de parte de Dios y darle la honra y la gloria. Porque para eso son los milagros, para que el hombre honre y glorifique a nuestro Dios. Decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, oiga, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Sabe que muchas veces, en lugar de reconocer que Dios verdaderamente está obrando o ha obrado un milagro en la persona, lo que hacemos es atribuir a otras cosas las maravillas que Dios ha hecho en los hombres? Yo le pregunto, como cristiano, ¿de verdad usted está preparado para recibir ese milagro? ¿O simplemente cree usted que estas son locuras? Porque le digo, los burladores, si no se arrepienten, nunca verán la gloria de Dios en sus vidas. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5 y versículo 40 al 41. Dice, y se burlaban de él.
Mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Empecemos por donde dice, y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? De Cristo Jesús. Para ponerle en contexto, la niña ya había muerto. Y llegaron y le dijeron, ya no molestes al Señor, que tu hija ya murió. Mas el Señor le volvió a decir una frase, cree. Dice que salieron de camino. Y cuando él ya estaba por llegar al lugar a donde estaba la niña, dijo él, la niña no está muerta, la niña solo duerme. Y todos comenzaron a burlarse. Yo le pregunto, ¿y usted es de los que cree o de los que se burlan? ¿Y usted es de los escépticos? ¿Y usted es de aquellos que creen que esos milagros solo fueron para la iglesia primitiva? Porque yo le voy a decir algo. Nosotros decimos que el Dios de ayer es el Dios de ahora. Amén. Y que el Dios de ahora será el Dios de mañana. Entonces, eso, hermanos, debe de hacernos entender. Los milagros que se hicieron ayer se pueden hacer ahora. Y lo seguirá haciendo mañana. Porque Dios no cambia. Quienes hemos cambiado la forma de creer en Dios somos nosotros, los hombres. Pero Dios no cambia. Su poder no se ha limitado. El poder de Dios no se ha acortado, su diestra no se ha acortado para hacer milagros y prodigios. Somos nosotros los hombres viviendo en este tiempo los que no creemos fielmente en que Dios se puede manifestar de tal manera en medio de nosotros. Y el no creer en que Dios pueda hacer esos tipos de milagros, ¿sabe? Nos mantiene estancados, nos mantiene prácticamente atorados. No queremos dar más, no queremos mayores compromisos con Dios. No queremos, como dice su palabra, caminar la milla extra hablando espiritualmente. Nos conformamos. Si me queda tiempo, voy a ir a la iglesia. Si me dan ganas, voy a ir. Va a ir a la iglesia. Fíjese que creo que no, pero si me animo, ahí me ve. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque hemos perdido la fe. ¿Sabe que hemos dejado de creer en Dios? Ya nos acostumbramos a vivir amolados. ¿Sabe qué es eso, verdad? Ya nos acostumbramos a vivir ahí con todos los problemas. No, ni modo, esa es la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. Hermano, perdonen, no es la voluntad de Dios vernos derrotados. No es la voluntad de Dios. Esa es la elección nuestra. Pero Dios nos ha llamado para ser herederos de bendiciones. Usted mire, es la voluntad de Dios que en mi casa no haya nada. Si usted abre la refri, no va hasta desconectada la tengo. Es la voluntad de Dios. No, no es esa la voluntad de Dios. Adquiera un compromiso con Dios y verá que la relación con Dios va a mejorar. Y verá que en su casa va a haber abundancia. Dios no dejó perecer a su pueblo de hambre en el desierto. Dios no dejó perecer los de sed en el desierto. Dios les envió comida. Amén. Dios les dio agua. Salieron sus enemigos para destruirlo. Dios les dio la victoria. Amén. Cuando Amalek salió delante del pueblo de Israel, ahí sucedieron dos cosas muy importantes. Y yo quiero que usted preste atención. Moisés le dijo a Josué: busca hombres que puedan ir a la guerra y pelea contra Amalek. Y yo estaré en la montaña. Fíjese bien lo que le voy a decir esta mañana. Porque muchas veces nosotros solo vemos lo que hizo Josué. Fue a pelear carnalmente, preparó hombres diestros con la espada. Aunque ejército no tenía Israel, pero algunos que otros sabían usar el cuchillo y la cachanflaca, decimos nosotros. Pues a esos llamó y fueron a pelear contra Amalek. No importaba si el ejército de Amalek era un ejército preparado para la guerra o no. No importaba si el ejército que Josué había formado, improvisado con los hombres de Israel. No importaba si esos eran expertos o no eran expertos. ¿Sabe de qué dependía la victoria? ¿Ah? De que Dios estuviera con ellos. Y ahí les digo, allí se peleó en dos frentes. Ahí se peleó en el frente terrenal y en el frente espiritual. Moisés estaba en la cima, dice.
Y cuando él levantaba las manos al cielo, el ejército de Israel prevalecía. Aquí le dice, hermano, levante las manos. ¿No es cierto? A ver, alguien tiene problemas en las manos porque parece que dice, alzo mis manos y nadie las puede levantar. Dice que en esa batalla Moisés levantaba sus manos al cielo, y cuando él levantaba sus manos al cielo, el ejército de Israel prevalecía. Pero cuando sus manos se cansaban, el ejército de Israel entonces empezaba a retroceder. ¿Sabe qué significa? Usted quiere ganar esa batalla terrenalmente, no va a poder, pero si la empieza a pelear espiritualmente, esas batallas terrenales van a ser ganadas por nuestro Dios Todopoderoso. Eso significa. No importaba qué tan fuerte era el ejército de Israel o qué tan débil era el ejército de Amalek. ¿Sabe qué es lo que importaba? Que alguien allá en el cielo, allá en la montaña, alguien allá en el monte estaba luchando la verdadera batalla que nosotros no queremos luchar. Allá alguien estaba peleando la verdadera batalla espiritual que hace visible las victorias espirituales, las hace visibles en el mundo terrenal. No sé si me entiende. Y eso es lo que nosotros no queremos. No, nosotros queremos pelear así cuerpo a cuerpo, no vamos a poder. Por eso todo el tiempo andamos ahí deprimidos, derrotados, porque no queremos pelear las batallas como deben de serlo. El cristiano, oiga, no tiene enemigos de carne ni sangre. El cristiano tiene enemigos espirituales que se mueven en las regiones celestes, huestes de maldad, potestades, principados. Y esos solo se van a vencer con el poder de nuestro Dios. Cuando usted empieza a tener comunión con Dios, cuando usted empieza a buscar, cuando usted de verdad empieza a alzar sus manos diciéndole, Señor, si voy a salir de esto es porque tú me sacas, porque yo en mis fuerzas no puedo. Yo ya hice lo que pude, pero no puedo, acá estoy. ¿Sabe qué? Entonces el Señor dice, ok, apártate, ahora comienzo a pelear yo por ti. Y entonces usted va a empezar a ver esas victorias. Usted va a empezar a ver la mano de Dios en su vida. Pero mientras sigamos peleando las batallas terrenalmente, pasará lo mismo que pasaba allá en el ejército de Israel contra Amalek. Cuando Moisés bajaba sus manos, el ejército comenzaba a perder. Fortalezca sus manos. Y dice la palabra de que cuando se dieron cuenta que la victoria de Israel no dependía de lo que hiciera Josué y su ejército, cuando se dieron cuenta que la victoria dependía en que Moisés tuviera sus manos alzadas y que ésta se rendía, fueron inteligentes. Fueron y llamaron a dos fulanos, dice, y ¿saben qué? Traigamos una piedra a donde se pueda sentar, Moisés, y que los otros estén al lado de él, sosteniéndole sus manos. ¿Sabe qué significa? Ayuda mutua. ¿Sabe qué? Familia, pelea las batallas juntos. Esposo, no pelees solo tú, pelea con tu esposa y con tus hijos. Familia, peleen las batallas espirituales unidos, no separados. Y lamentablemente muchas veces uno de los problemas que tenemos en las familias es que le dice el doctor a la esposa, mira, tenés tal enfermedad, y llega la esposa afligida, callada, ¿y qué te pasó? Nada. ¿Te pasa algo? Nada. ¿Y qué te dijo el doctor? Nada. Y ahí pasa 6 meses, 1 año. No les quiere decir, ¿saben qué? El doctor dijo de que tengo una enfermedad. Pero yo creo que si la peleamos y la batallamos, la ganamos. En el nombre de Jesús. Ellos se dieron cuenta que la batalla podía ser ganada, pero que Moisés no iba a poder porque sus brazos se rendían. Y dice que empezaron, no, ayudémosle. ¿Sabe qué? Dice la palabra que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si uno luchare contra el otro, dice, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sabe qué nos dice? Luchemos, peleemos en unidad. No nos dividamos, no nos separemos. Hay problemas, hagámoslos a un lado. Mire qué bonito es en el ejército. Hay problemas, hay enemistades, quizás entre los mismos soldados. Algunas veces se pelean, se dan, se sacan sangre, pero a la hora de enfrentar al enemigo son uno solo. Así debe ser la iglesia. Dejemos a un lado todas otras cuestiones y enfrentemos la batalla juntos. Tengamos cuidado, hermanos, acerca de los milagros. Dice, los burladores no heredan el reino de Dios y nunca verán su gloria. Aprendamos, hermanos, a creer en los milagros. Mire, Marcos 5:40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos
todos aquellos que se burlaban, dijo, ustedes no merecen ver la gloria de Dios. Los sacó y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Cuando hablamos de Cristo Jesús, hablemos de milagros y milagros sobrenaturales. Si usted no cree que Dios puede resucitar a un muerto, empiece a creerlo. ¿Y por qué no? ¿Que acaso no es el mismo Dios de ayer? Empiece a creerlo. Usted, hermano, vamos a ser bien tajante. Usted que está padeciendo de cáncer, ¿usted cree que Dios no le puede curar? ¿Usted cree que Dios cree que la enfermedad es tal y tan fuerte que Dios no le puede curar? Si usted cree que Dios no le puede curar, de verdad está equivocado. Porque Dios sí le puede sanar. Dios le puede curar. Pero ¿sabe qué necesita usted en primer lugar? Creer. Creer que Dios le puede sanar. Como le dije, la lepra era una enfermedad incurable, pero Dios sanaba. A unos los sanó tocándoles, a otros solo le dijo, vayan a donde el sacerdote, y dice la palabra que cuando iban fueron sanados. No, Dios es un Dios de milagros. Pero nosotros el problema que muchas veces, hermano, hemos puesto más la fe en lo que el hombre puede hacer por nosotros que en lo que Dios puede hacer por nosotros. Y hasta que el hombre nos dice no hay más, no se puede hacer nada, hasta entonces nos volvemos a Dios. Seamos inteligentes. Si tenemos a un Dios sobrenatural y Dios todopoderoso, a Él acudamos primero. Hay que entender, hermanos, que también algunas veces hay milagros falsos. Pero eso no significa que no hayan milagros verdaderos. El que para ganar fama en algunas iglesias contraten personas que se finjan enfermos para ser sanados por los ministros, déjeme decirle, los ministros no sanan a nadie. El que sana es Cristo. Amén. Los ministros no sanan a nadie. El que sana es Cristo Jesús. Pero en algunos lados se da la situación que sanan a supuestos enfermos y los tales después nos damos cuenta que nunca estuvieron enfermos. No se preocupe, eso no significa que Dios no puede sanar a los que están verdaderamente enfermos. Dios es un Dios de milagro. Yo le invito esta mañana, estimados hermanos, como cristianos creyentes es necesario que estemos o que nos preparemos para ver cosas sobrenaturales, ya que le servimos a un Dios sobrenatural. Quiero invitarle esta mañana, cierre sus ojos. Y así usted mismo pregúntese, ¿de verdad cree que Dios puede hacer aún en este tiempo esos milagros? Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún y trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, ese poder todavía se debe de mover, o se debería de mover en medio de las congregaciones cristianas, porque el Espíritu Santo, cuando vino y se manifestó en el Pentecostés, no vino para un momento. Nuestro Señor Jesús dijo que vendría y que estaría con la iglesia, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el fin del mundo aún no ha llegado, significa que su Espíritu Santo aún está en medio nuestro y aún se puede mover de manera sobrenatural en medio de su pueblo, en medio de su congregación. Nosotros necesitamos creerlo. Nosotros necesitamos entender que no estamos solos. Yo quiero esta mañana pedirle a los hermanos, aquellos que están quebrantados de salud, aquellos que están pasando enfermedades, no le voy a pedir que pase adelante, solo le voy a pedir ahí donde usted está, póngase de pie. Si usted cree que Dios puede obrar sobrenatural en su vida, póngase de pie
y exponga delante de él su enfermedad. Hay hermanos que están parándose, hay hermanos que están poniendo delante de pie, y lo demás de la congregación, yo le quiero pedir esta mañana, dice la palabra, que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en pedir algo delante de nuestro Dios, Él lo hará. Tal vez usted no está necesitando una intervención de parte de Dios, pero hermano, a su lado se han parado siervos suyos, hermanos suyos, que están mostrando que necesitan que nuestro Señor una vez más nos vea con aquellos ojos de compasión con los que vio a su pueblo. Y se volteó a ellos, dice, y sanó a todos los que estaban enfermos, quebrantados y atormentados por todo tipo de espíritu. Y yo ruego esta mañana a nuestro Señor Jesús que por medio de su Espíritu Santo muestre una vez más ese respaldo de su palabra, que una vez más, oh Dios eterno, esos milagros de los que habla tu palabra puedan ser contemplados, Señor, por esta congregación. Que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en medio nuestro, trayendo sanidad a los enfermos, trayendo, oh Dios eterno, nueva fortaleza a los que están afligidos, a los que están quebrantados, trayendo sabiduría a aquellos que están en problemas, que no encuentran cómo salir. Que tu Espíritu Santo, oh Dios eterno, esta mañana se pueda mover en medio de esta congregación para testimonio tuyo, no, Señor, por obra de hombres, sino por la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Intercedamos por nuestros consiervos hoy que están a nuestro lado. Si a su lado se ha parado un siervo suyo, un consiervo, ore por él y dígale: Padre, nos unimos como una sola congregación, suplicando, pidiendo por nuestros hermanos, creyendo, Señor, que tú puedes obrar milagros grandemente. El que está cautivo, que pueda ser libertado; el que está enfermo, que pueda ser sanado; el que está sin fuerza, que pueda ser fortalecido por el poder de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. Padre, yo te ruego una vez más que este lugar lo puedas convertir en un oasis de salvación y esperanza, en un, Señor, en un lugar a donde toda alma quebrantada pueda encontrar consuelo para su vida, a donde toda alma que se acerca sin esperanza pueda salir, Señor, con nuevas esperanzas, creyendo en ti. Padre, bendice a tu pueblo y muévete grandemente en milagros y en sanidades delante de esta congregación, para honra y gloria de tu nombre, oh Cristo Jesús. Te lo ruego, oh Dios eterno, te lo suplico, Señor. Fortalece quizás la muy poca fe que pueda haber en tu siervo. Fortalécela, Señor, obrando milagros en la vida de nuestros hermanos. Gracias te damos, oh Dios eterno. Gracias, Cristo Jesús. Entre los que estamos, aparte de los que se han puesto de pie por diferentes enfermedades, pregunto: ¿hay alguien que aún no tenga a Cristo Jesús en su vida? Yo le quiero decir también: es necesario que usted se rinda y entregue su corazón a nuestro Dios para que pueda alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Porque es verdad, somos hechura suya, pero solo aquellos que le recibimos podemos recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hay alguien sin Cristo en esta mañana, yo le invito a que no continúe sin Él. Abra su corazón para Dios. Si no lo hay, Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, en esta mañana. Gracias, Señor. Muévete en medio de tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio de esta congregación. Trae, oh Dios, esas promesas. Trae, oh Dios, esos milagros. Trae, oh Dios, esa paz. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dar testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijos y que tú estás escuchando nuestra oración, que tú ves nuestras lágrimas, que tú ves, Señor, nuestros quebrantos, que tú ves nuestras aflicciones y que tú estás obrando a favor nuestro. Te lo rogamos, oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu congregación, trae nuevas fuerzas, que tu Espíritu Santo haga morada en nosotros desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Cristo. Gracias te damos en esta mañana. Llévanos, oh Dios, con bien a nuestros hogares y permita, Señor, que en el próximo culto podamos estar en este lugar dando las gracias por lo que hemos recibido, mostrando, Señor, que nos has fortalecido, comprometidos y agradecidos contigo. Te lo ruego, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi estimado hermano. Gracias, que Dios nos bendiga a todos.